Capítulo 26. Sí, debe ser eso. Lin Ya sintió con fervor y miró a Bo Wei Tanhua como si estuviera reclutando aliados. Piénsalo, si realmente estuviera en mi periodo y realmente le pidiera que me comprara algo, definitivamente le pediría que me lo llevara a mi habitación, porque posiblemente le pediría que lo dejara en la habitación de Eji-chen. Es más, si realmente le pidiera que viniera aquí, ¿crees que realmente me quedaría con los dos en las aguas termales durante tanto tiempo? Jefe de los dormitorios UAA, así es, ninguna novia permitiría que su propio novio estuviera en la misma habitación que una hermosa joven en medio de la noche. Lin Ya es la novia de Eji-chen, entonces, ¿por qué le pediría a Hiei que fuera a la habitación de Eji-chen? ¿Y por qué se quedaría en las aguas termales con nosotros, sabiendo muy bien que Hiei estaba en la habitación de Eji-chen? A pesar de que Bo Wei Tanhua no respondieron a las palabras de Lin Ya, sus rostros obviamente parecían creerle a Lin Ya. Al ver esto, Hiei lo entendió completamente. La historia de Lin Ya fue bien ensayada. Aunque Hiei no sabía cuándo Lin Ya comenzó a guardarle rencor, estaba segura de que Lin Ya había planeado esto durante mucho tiempo. Lin Ya sabía que acababa de terminar su periodo y Bo Wei podía respaldar esa historia, así que aprovechó una buena oportunidad para armar una buena historia a partir de un montón de mentiras. Su intención de dejar algo de comida para Eji-chen era falsa, traer a Tanhua y Bo Wei era su verdadera intención. Primero, Lin Ya quería que Bo Wei fuera testigo y segundo, quería avergonzarme frente a todos mis compañeros de cuarto. Para que Lin Ya pensara en un plan tan perfecto, no era estúpida. Al ver que Tanhua y Bo Wei estaban a su lado, sus ojos se llenaron de lágrimas y parecían lamentables. Xiaoi, ¿me usaste? Todo el mundo decía que hace 4 años, Hiei, que se había unido a B-Film un año antes, era un pez gordo. Ella no era alguien con quien meterse. Si no fuera por el accidente automovilístico de hace 3 años que la puso en coma, entonces Hiei habría sido durante mucho tiempo la abeja reina de la industria del entretenimiento en la actualidad. Todo este tiempo, nunca creí esos rumores absurdos porque pensé que Xiaoi era realmente agradable, pero hoy aprendí que estaba equivocado. Xiaoi, nunca imaginé que me usarías como un peón para acercarte al Dage, especialmente después de lo bien que te he tratado todo este tiempo. Cuando Lin Ya dijo esto, grandes lágrimas rodaron por el rabillo del ojo. Todo habría estado bien si no hubiera llorado, pero tan pronto como lo hizo, todo se vino abajo. Habiendo asumido que Hiei usó a Lin Ya, Bo Wei y Tanhua no podían quedarse de brazos cruzados por más tiempo. Xiaoya, no llores. Todos vivimos juntos, Xiaoi, ¿por qué irías y harías algo así? Xiaoi, ¿por qué no te disculpas con Xiaoya? Estás equivocado en primer lugar. Si solo fueras a ver a Sue Zhang, lo justo, pero ¿usarías a Xiaoya como excausa? Eso es realmente exagerado. Ella había pasado por configuraciones como esta antes. Ella le dijo a Eji-chen antes, aunque él no le creyó y le hizo sonar como una persona terrible. Ahora, incluso sus compañeros de cuarto creían que tenía motivos siniestros y querían robar al novio de su compañero de cuarto. Cuando Hiei escuchó las palabras de Bo Wei Tanhua, su sangre se heló y su rostro se puso pálido. Eji-chen, que no había dicho una palabra de principio a fin, pero vio cómo se desarrollaba todo, miró la espalda de Hiei durante bastante tiempo. Luego, sus ojos se posaron en sus dedos. Capítulo 27. Aunque estaban bastante separados, claramente vio temblar sus dedos. La boca de Eji-chen se frunció ligeramente mientras miraba los dedos de Hiei durante unos segundos, luego abrió la boca. Las palabras que quería decir no lograron escapar de sus labios antes de que Hiei, quien le daba la espalda a la puerta, de repente repitiera las palabras de Lin Ya, después de que te he tratado tan bien todo este tiempo. Su tono de la voz no era lamentable como la de Lin Ya, sino burlona. Ja, se rió Hiei mientras decía eso. Lin Ya, ¿no te duele la cara después de decir esas cosas? Hiei, ¿qué quieres decir? Obviamente fuiste tú quien me hizo acentuada, y planeaste avergonzarme frente a tanta gente. No solo no lo lamenta en lo más mínimo, sino que tiene el descaro de decir esas cosas. ¿Qué diablos quieres? Lin Ya lloró violentamente y comenzó a temblar como si Hiei la hubiera asustado. Parecía tan inocente y lamentable como podía ser. Bo Wei y Tanhua miraron a Hiei, visiblemente molestos. Hiei fingió que no había visto la reacción de Lin Ya y la miró sin vacilar. ¿Qué quiero hacer? No quiero hacer nada, solo quiero hacerte una pregunta. Lin Ya, todo lo que dijiste esta noche, ¿estabas jugando de verdad? Xiaoi, en un momento como este, ¿todavía no vas a admitir que trataste de sabotearme? ¿Todavía quieres reprenderme y culpar a la víctima? Ve, coge a la víctima. Buena elección de palabras. ¿Quién culpa a la víctima aquí? Hiei no esperó a que la pobre Lin Ya, con los ojos llorosos, terminara de hablar cuando interrumpió en un tono de voz baja y mucho más serio. No me digas una mierda. Dado que el tono de voz de Hiei era tan agresivo, Bo Wei no pudo evitar gritar. Xiaoyi. Hiei ignoró las quejas de Bo Wei y miró a Lin Ya, hablando libremente. Lin Ya, respóndeme esto. ¿Me estás tomando el pelo o lo eres de verdad? Xiaoyi, nunca pensé que fueras este tipo de persona. Lin Ya evitó sus preguntas como antes. Hiei no dijo nada, pero inmediatamente se quitó el reloj impermeable. Realmente te vi como un amigo. Incluso entonces, después de enterarme de que me usaste y me avergonzaste,
continuó Lin-Ya. Hye fingió que no escuchó lo que dijo Lin-Ya y presionó un botón en su reloj sin tener en cuenta a todos los que la rodeaban. Aunque estoy realmente molesto y enojado, realmente no te culpo. Hye se puso el reloj en la oreja como si estuviera tratando de escuchar algo. Todavía espero que podamos seguir siendo amigos. Hye bajó el reloj de su oreja y rápidamente hizo clic en el botón de su reloj varias veces. Puntos suspensivos. Tanto es así que quiero decirles a Bowie y Tangawa que debemos fingir que lo que nos pasó esta noche nunca pasó. Los cuatro seguimos siendo los mejores compañeros de cuarto y los mejores amigos. Antes de que Lin-Ya pudiera terminar su última palabra, de repente se escuchó una voz. Xiaoyi, ¿puedes hacerme un favor? Capítulo 28. Las palabras que Lin-Ya estaba a punto de pronunciar de repente se disiparon en la nada. Esta es obviamente mi voz, pero no dije eso antes. Bowie y Tangawa también estaban completamente asombrados. Los pasillos estaban extremadamente silenciosos hasta el punto que se podía escuchar la voz de Hye, clara como el cristal. ¿Qué pasa, Miko Sabino? Cuando la voz de Lin-Ya se escuchó nuevamente, finalmente de repente volvieron a sus sentidos e instintivamente miraron el reloj en la mano de Hye. Así que todo este tiempo, este reloj que estaban mirando no era un reloj ordinario. Podría grabar. Puntos suspensivos. Me sentí un poco extraño en este momento, así que fui a comprar un poco de agua. En el camino, di un giro al baño y descubrí que realmente venía. No sé qué está pasando este mes. Llego unos días antes, así que no estoy preparado. Tal vez fue porque me empapé en las aguas termales. Es un poco pesado. Lin-Ya y Hye estaban susurrando en ese momento, por lo que la grabación fue un poco difícil de escuchar. Incluso si Hye subió el volumen al máximo, todavía no pudieron distinguir algunas palabras, pero con las palabras que pudieron escuchar, pudieron distinguir que era la voz de Lin-Ya, junto con lo que estaba diciendo. La cara de Lin-Ya se puso pálida gradualmente, y sus ojos se dirigieron a Hye-chan de pie detrás de Hye. Ella estaba visiblemente inestable. Puntos suspensivos. El supermercado está un poco lejos de nuestra habitación y como solo estamos aquí por una noche, solo traje un par de pantalones extra. Tengo miedo de, que si me muevo demasiado, ensuciaré mi ropa, así que Xiaoyi, ¿podrías recoger algunas almohadillas para mí? El aire en el pasillo se tensó instantáneamente con el sonido de la voz grabada de Lin-Ya. Bowie y Tangawa miraron a Lin-Ya. La cara pálida de Lin-Ya se sonrojó mientras fruncía los labios con fuerza y se agarraba las mangas. Se veía exactamente como un ladrón atrapado en la escena. La grabación todavía estaba en marcha. El pasillo estaba terriblemente silencioso. Estoy a punto de volver a mi habitación para descansar un poco, así que déjalo en mi habitación. Con eso, Hye respondió, está bien. Fue entonces cuando Lin-Ya recordó lo que dijo después y como si acabara de electrocutarse, todo su cuerpo tembló. Entonces todo su cuerpo se tambaleó hacia Hye con sus garras. Suficiente. Mientras gritaba, arrojó su bolso a la cabeza de Hye. Sin estar preparada, Hye no estaba lista para un ataque de Lin-Ya, por lo que no tuvo tiempo de esquivarlo. Mientras miraba la bolsa a punto de golpear su cara, una mano enérgica la agarró del brazo. Con reflejos rápidos, todo su cuerpo fue arrastrado hacia atrás. La bolsa pasó rozando la cabeza de Hye y golpeó la puerta con un bang. Hye solo se recuperó de su conmoción segundos después. Hye-chan la había apartado en el momento más crucial. Ni siquiera pensó en por qué Hye-chan hizo tal cosa antes de apartarse instintivamente de las manos de Hye-chan. Luego dio 2 pasos hacia adelante y se paró directamente frente a Lin-Ya. Capítulo 29. Su reacción fue tan intensa, tenía miedo de que todos escucharan las palabras que dijo a continuación. Hye no era una persona particularmente virtuosa, pero nunca molestaba a nadie si no la molestaban a ella. Como Lin-Ya vino en busca de problemas, no se iba a quedar sentada sin hacer nada. En medio de la pelea, la grabación terminó de reproducirse, pero Hye no terminó. Rebobinó un poco la grabación y continuó reproduciéndola. Puntos suspensivos. Casi lo olvido, Xiaoyi. Ya no estoy en la habitación contigua a la tuya, me mudé a la habitación 1808. Y espero que las palabras de Lin-Ya terminaran de reproducirse por completo antes de volver a colocarse el reloj en la muñeca. Luego levantó los párpados con indiferencia y miró fríamente a Lin-Ya. Te di una oportunidad, pero no la querías. El rostro de Lin-Ya estaba terriblemente pálido mientras se mordía los labios con tanta fuerza que se volvieron azules. A pesar de esto, Hye no se contuvo, de hecho, se volvió aún más rápido y feroz como una reina, llena de regodeo. Como ya sabes que el pez gordo Hye que se unió a B-Film hace 4 años no es una persona común, déjame ofrecerte un pequeño consejo, no te metas conmigo. Hye luego se dio la vuelta y salió con sus tacones altos. Bowie y Tangawa no volvieron a la realidad hasta que Hye entró en el ascensor. Los dos miraron a Lin-Ya, luego cada uno encontró una excusa para irse. De repente, solo ellos dos, Lin-Ya y Hye-chan, se fueron en los pasillos. Lin-Ya bajó la cabeza, un poco asustada de mirar a Hye-chan. En realidad, ella nunca quiso enfrentarse a Hye, ella solo planeó el acto de esta noche por Hye-chan. Era popular por ser la mujer más bella de la película B. Había tantos tipos que la deseaban que podían formar 2 anillos alrededor de la pista de la escuela.
pero sus estándares eran demasiado altos. Ninguno de ellos llamó su atención hasta que conoció a Hee-chen. Tenía una amiga de su ciudad natal que estudiaba en el programa de dirección. Fue por el que pudo conocer a Hee-chen. A partir de ese momento, a menudo se juntaba con su amiga directora solo para intentar llamar la atención de Hee-chen, pero él nunca le prestó atención. No fue hasta hace un mes cuando atendió la llamada de Hye-in mientras estaba en medio de una conversación con su amiga que todo comenzó. Ese día, estaban comiendo en la cantina. Deliberadamente se sentó junto a Hee-chen, y cuando gritó Hye, Hee-chen volvió la cabeza y le lanzó una mirada. En ese momento, pensó que la mirada se debía a que era demasiado ruidosa, pero después de esa comida, comenzó a aparecer en diferentes momentos de su día. Pensó que finalmente había llamado su atención, por lo que estaba increíblemente feliz por dentro. Más tarde, lo que la hizo aún más feliz fue cuando fue a limpiar su plato que él se acercó a ella y le preguntó, «Compañero, ¿puedo conseguir tu número?». En ese mismo momento, estaba extasiada. Ella hizo todo lo posible por contener su emoción y trató de intercambiar números con él de manera casual. A menudo, ella hacía el primer movimiento para contactarlo. Rara vez respondió, así que ella asumió que era solo porque su personalidad era naturalmente distante. Aunque él no expresó explícitamente que quería estar con ella, él ya no aclaró las cosas cuando Tangawa y Bowie los confundieron con una pareja, porque sentía que ya eran pareja. De lo contrario, ¿por qué le invitaría a cenar y a fiestas? Oh, espera, en realidad nunca me invitó solo a mí. Cada vez, decía las 4 palabras, tú y tus compañeros de cuarto, pero en ese momento, estaba tan abrumada por la felicidad de poder acercarse a él que no notó nada malo en sus palabras, es decir, hasta la noche de la fiesta al aire libre. Cuando regresó de la fiesta, Hye le dijo que Hee-chen había llamado al teléfono del dormitorio para buscarla. Capítulo 30. Aunque usó argumentos irrefutables para descartar las sospechas de Bowie, todavía tenía profundas dudas en su corazón. Cuando Hee-chen llamó al dormitorio, ella estaba junto a él. Bowie y Tangawa también estaban con ella. Estaba buscando a Hye. A veces, la intuición de una mujer es realmente precisa. Tenía que admitir que, cuando invitó a Hee-chen a salir ese fin de semana, le dijo deliberadamente a Hee-chen que Hye también iría a las aguas termales. Entonces, cuando vio inesperadamente a Hee-chen en el Peony Pavilion, finalmente lo entendió. A Hee-chen no le gustaba ella. Obviamente, él no estaba borracho y enamorado de ella, sino de Hye, y desde hace más de un mes, me han utilizado tontamente como peón. ¿Cómo podría tomar eso? ¿Cómo podría? Sin embargo, él ya no quería perder la cara frente a Hee-chen, por lo que planeó arruinar a Hye. Quería que Bowie y Tangawa la despreciaran, y quería que Hee-chen pensara que era una mujer astuta y calculadora, así que montó ese programa esta noche. Lin ya se preparó con mucha antelación para esa noche. Había estado llena de confianza, pero nunca imaginó que Hye tendría un dispositivo de grabación en ella. Al final, no había arruinado a su objetivo, sino que se había arruinado a sí misma. Bowie y Wawa definitivamente la miraban con desprecio ahora, y en cuanto a Hee-chen, ante ese pensamiento, los dedos de Lin ya temblaron. Con cuidado levantó la cabeza y miró a Hee-chen. Se estaba inclinando para recoger su bolso. En ese mismo momento, una astilla de esperanza apareció en el corazón ceniciento de Linya. Si está haciendo esto, ¿eso significa que me perdona? El daje, yo. Antes de que Linya pudiera terminar, Hee-chen se enderezó, levantó la mano y le arrojó la bolsa a la cara. Con eso, un inmenso dolor atravesó el corazón de Linya. Su corazón se rompió instantáneamente. No me estaba ayudando a recoger mi bolso, me estaba dando una probada de mi propia medicina al lanzar la bolsa que acababa de lanzarle a Hye. Las lágrimas llenaron instantáneamente los ojos de Linya. Giró la cabeza y miró a Hee-chen mientras decía, un poco ahogada, Eda. Ella solo logró pronunciar esas 2 palabras antes de que Hee-chen diera un paso hacia su habitación. Era como si no estuviera dispuesta a perder más tiempo con ella. Le cerró la puerta en la cara. Después de su pelea, Hye no estaba de humor para pasar el resto del fin de semana en el resort de aguas termales, así que a la mañana siguiente, envió un mensaje de texto a Lida, Bowie y Tangawa a cada uno. Dio una excusa débil y regresó a casa. De regreso a la ciudad, Hye no volvió a los dormitorios de la escuela esa noche ya que solo tenía clase en la mañana siguiente. Cuando regresó a la escuela, fue directamente al salón de clases. Linya nunca apareció, incluso después de que sonó el timbre de clase. Después de la clase, cuando Bowie y Tangawa buscaron a Hye para hablar, Hye se enteró de que Linya tampoco regresó al dormitorio anoche. En los días siguientes, sin importar en el aula o en los dormitorios, Linya no se encontraba por ningún lado. Cuando los 3, Hye, Bowie y Tangawa, terminaron la clase y regresaron a su dormitorio el viernes, Tangawa estaba a punto de sacar sus llaves para abrir la puerta cuando alguien de adentro abrió la puerta. Era Linya, a quien no habían visto en unos días. Salió de la habitación con una maleta y salió. Capítulo 31. Bowie y Tangawa, que estaban charlando en voz alta, instantáneamente se quedaron en silencio. Después de un rato,
Bobo y Tanwawa saludaron a Lin-Ya uno tras otro. Xiaoya. Lin-Ya sintió que algo estaba mal, así que levantó la cabeza y miró al frente. Sus pasos se detuvieron en seco. Lin-Ya vio por primera vez a Bobo, que estaba justo en el frente, luego vio a Tanwawa. Sus labios se movieron como si fuera a saludarlos, pero antes de hacerlo, vio a Hiei detrás de ellos. Su rostro se congeló y sus ojos se volvieron fríos. Luego, sin decir una palabra, rodeó a Bobo y arrastró su maleta al salir sin mirar atrás. Cuando Lin-Ya pasó junto a ella, Hiei vislumbró un moretón en su rostro. Hiei no pudo evitar girar la cabeza para mirar el rostro de Lin-Ya. Incluso con mucho maquillaje, el moretón de Lin-Ya seguía siendo muy obvio. Antes de que Hiei pudiera ver claramente el hematoma, Lin-Ya ya sintió su mirada, como si tuviera una descarga eléctrica. Rápidamente se cubrió la cara con la mano, luego se volvió para lanzarle a Hiei una mirada feroz. Sus ojos estaban helados mientras aceleraba el paso y rápidamente desaparecía por la esquina, bajando las escaleras. Pasó mucho tiempo desde la última vez que Hiei vio a Lin-Ya. Si no fuera por Lin-Ya, Hiei nunca se habría cruzado inesperadamente con Hee-Chen de nuevo. Hee-Chen nunca habría aparecido con tanta frecuencia en su mundo. Ahora que Lin-Ya desapareció de su vida, Hee-Chen también desaparecería por completo de su mundo. Hiei sintió de todo corazón que esto era genial. Podía volver a su vida tranquila, pero tranquila como antes. A medida que pasaban los días, pronto cayó sobre ellos. Así como Hiei se había olvidado casi por completo de Hee-Chen, recogió algunos rumores sobre él. Fue un jueves. Después de terminar la clase de baile, regresó al dormitorio y descubrió que Bobo y Tanwawa parecían un poco diferentes. Ella frunció el ceño y preguntó casualmente, ¿qué pasa? Tanwawa y Bobo no dijeron una palabra. Sin previo aviso, sus ojos se dirigieron hacia la cama de Lin-Ya. Hiei también volvió la cabeza en la misma dirección y se dio cuenta de que la cama de Lin-Ya estaba vacía. No solo se han ido los edredones, sino que incluso las cosas en su mesa se han ido, dijo Bobo. Su gabinete está abierto y está vacío por dentro. Tanwawa agregó, cuando Bobo y yo regresamos, las cosas ya se habían ido. Probablemente no quiera vernos, así que en secreto regresó sola y se mudó mientras estábamos en clase. Parece que ella realmente no planea volver a vivir con nosotros. Sin embargo, Xiaoyang del siguiente dormitorio vino y dijo que vio a Lin-Ya por la tarde con un chico que le ayuda a empacar sus cosas. Después de que intercambiaron algunas palabras, descubrió que Lin-Ya se mudó con su novio. Capítulo 32. Eso es correcto. Tanwawa luego reemplazó a Bobo. Xiaoyang dijo que el tipo era guapo y conducía un Audi. El coche de Suezang es un Audi. Bobo y yo incluso hemos estado en él 2 veces, por lo que sospechamos que Lin-Ya debe haberse mudado con Suezang. No es solo una sospecha, estamos seguros de ello. En comparación con Tanwawa, el tono de voz de Bobo sonaba más tranquilo y seguro por mucho. Recuerdo que cuando fuimos a esa fiesta al aire libre, alguien del dormitorio de Suezang mencionó que ocasionalmente se quedaba en los dormitorios, pero tiene su propio apartamento. Dicen que es una mansión. Es más, vale 10 millones y se amortizó por completo. Suezang realmente no es solo una persona rica promedio. Por supuesto, Hee-Chen no era una persona rica promedio, tenía la compañía que cotiza en bolsa, Enterprises, detrás de él, sin mencionar que tenía una mansión en el corazón de Beijing por valor de 10 millones. Incluso pudo pagar una villa por valor de miles de millones en el rico barrio del norte de Beijing. Desde hace 4 años, todo lo relacionado con Hee-Chen no tenía nada que ver conmigo. La expresión facial de Hiei no cambió mucho cuando tomó una muda de ropa y entró al baño. Como dicen, no creas lo que la gente te dice hasta que lo veas por ti mismo. Más o menos, a las mujeres les gustaba chismorrear. Hiei solo estaba teniendo una conversación a medias con Bobo y Tanwawa, quien dijo que había algo de verdad en los rumores. Al día siguiente, cuando fue a su clase de fitness por la tarde, se desvió hacia el supermercado de la escuela y compró una botella de agua. Al salir, vio a Lin-Ya y Hee-Chen juntos, y fue entonces cuando se dio cuenta de que lo que ella, Bobo y Tanwawa chismorreaban era verdad. Los dos se quedaron uno frente al otro, hablando de algo. Hee-Chen bajó la cabeza y jugó con las llaves de su auto. Se apoyó en su coche, que de vez en cuando brillaba a la luz del sol. Fue tal como lo describieron Tanwawa y Bobo. Realmente tenía un Audi. Ante ese pensamiento, Hiei apartó la mirada de Hee-Chen y Lin-Ya. Mientras lo hacía, Hee-Chen, que tenía la cabeza baja desde el principio, casualmente miró hacia arriba en la dirección donde ella estaba parada. El sol brillaba, por lo que Hiei no estaba segura de si estaba viendo cosas, pero pensó que vio a Hee-Chen un poco aturdido. Luego, se enderezó abruptamente como si estuviera listo para correr hacia ella. Hiei instintivamente levantó las piernas y corrió en dirección a la pista deportiva. Después de poner unos buenos 50 metros entre Hee-Chen y ella, volvió la cabeza hacia atrás para ver que Hee-Chen y Lin-Ya estaban enraizados en el mismo lugar. No pudo evitar reírse secretamente para sí misma. Como imaginó, sus ojos estaban jugando con ella. ¿Por qué vendría Hee-Chen corriendo hacia ella? Sin embargo, su Audi le parecía un poco familiar, como si lo hubiera visto en alguna parte antes. Recientemente, Hee-Chen no se había sentido bien, especialmente hoy,
Mientras se alejaba de la escuela, se dio cuenta de que había dejado su encendedor en los dormitorios, así que pasó por el supermercado cerca de la escuela para comprar uno nuevo. Cuando salió del auto, Lin ya lo detuvo, a quien no había visto por un tiempo. Lin ya se paró frente a él divagando sobre un montón de cosas, pero en realidad no estaba escuchando, así que no dijo nada. Capítulo 33. En realidad, Lin ya no dijo mucho, pero simplemente no tenía paciencia para ella. Levantó la cabeza, esperando evitarla, pero luego la vio. Era Hiei, de pie no muy lejos de la entrada del supermercado. Ella lo estaba mirando a él y a Lin. Sus ojos estaban claros, no había ninguna emoción en absoluto, pero en ese mismo momento, su corazón dio un vuelco por alguna razón. Una sensación indescriptible de pánico se apoderó de él cuando inconscientemente levantó una pierna en su dirección. Sin embargo, antes de que pudiera llegar, Hiei de repente se dio la vuelta y se fue apresuradamente. Su mal humor empeoró instantáneamente. Miró en silencio donde Hiei había estado parado por un tiempo y luego, sin siquiera comprar el encendedor, se dio la vuelta, abrió la puerta del auto y entró. Ignoró los golpes frenéticos de Lin en su ventana y pisó con fuerza el acelerador, dejándola en el polvo mientras aceleraba. Justo cuando estaba a punto de llegar a su casa, Hee-chan recibió una llamada de Anzi-fan invitándolo a The Golden Lounge a jugar a las cartas. No había decidido si iría o no, pero dejó escapar un evasivo y colgó el teléfono. Cuando Hee-chan estaba a punto de dar una vuelta hacia las puertas residenciales, dudó por un momento y luego dio la vuelta al auto, dirigiéndose al Golden Lounge. Jugar a las cartas hizo volar el tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo ya estaba oscuro. Después de que Hee-chan tomó una tarjeta frente a él, Anzi-fan miró su reloj. Ya eran las 8 en punto, así que giró la cabeza para mirar a Hee-chan, que había permanecido callado desde el principio. Preguntó, ¿quieres ir a comer algo al lado? Hee-chan sabía que por puerta de al lado, Anzi-fan se refería a China World Hotel, Beijing. Sus dedos frotaron despreocupadamente la tarjeta, y después de pensarlo, asintió levemente y se levantó para salir de la habitación. Anzi-fan llamó apresuradamente al camarero para pedirle la cuenta, luego recogió su chaqueta y lo persiguió rápidamente. Después de la cena, Anzi-fan sacó un paquete de cigarrillos por costumbre, sacó un cigarrillo y estaba a punto de llevárselo a los labios cuando recordó a Hee-chan. Volviéndose hacia él, le ofreció el cigarrillo a Hee-chan. ¿Quiero uno? Hee-chan silenciosamente extendió su brazo para tomarlo. Anzi-fan encendió primero el cigarrillo de Hee-chan y luego el suyo. Mientras sostenía el cigarrillo con los labios, lentamente dio una calada. Asumió que Hee-chan sostendría silenciosamente su cigarrillo entre sus dedos, esperando que se quemara lentamente hasta el final como siempre lo hacía. ¿Quién diría que un segundo después, se lo llevaría a la boca y daría una calada profunda? Habiendo sido compañero de clase de Hee-chan durante 4 años, sabía más que nadie que le gustaban los cigarrillos pero que nunca los fumaba. Desde hace 3 años, esta era la segunda vez que lo veía tomar una gran calada como esta. El extraño comportamiento de Hee-chan sorprendió a Anzi-fan. Luego miró el plato de Hee-chan y se dio cuenta de que no había ni un solo rastro de aceite. Se dio cuenta de que podría haber sido el único que comió esa noche ya que Hee-chan ni siquiera había recogido sus palillos. Anzi-fan rápidamente liberó el humo de su boca y preguntó, ¿qué pasa? ¿No de buen humor? Capítulo 34. Hee-chan levantó la mano y dio una fuerte calada. A través del humo persistente, miró a Anzi-fan, que tenía una expresión indescriptible en su rostro. ¿Qué pasa? ¿No estás contento con la película B? Anzi-fan volvió a hablar. Ante la mención de la película B, Anzi-fan continuó, te lo dije, ya obtuviste tu licenciatura en una prestigiosa universidad, incluso querían enviarte a estudiar a una universidad estadounidense, pero al final, desperdiciaste tantos años de tu carrera académica para empezar de nuevo en el cine B. Realmente no sé qué decir. ¿Puede el cine B incluso competir con escuelas prestigiosas? ¿Puede competir con Estados Unidos? En cualquier caso, si estás aburrido de estudiar, probablemente te resultará fácil convertirte en director ejecutivo de una empresa que cotiza en bolsa con todos tus años en la universidad. Sin mencionar, incluso si no quisieras ser un CEO, ¿no podrías simplemente ir a casa y hacerte cargo de Enterprises? No importa qué camino tome, cualquier cosa es mejor que venir a la película B para estudiar desde cero. Simplemente no entiendo, porque renunció a su brillante futuro y su gloria desatada insistió en comenzar de nuevo desde cero. ¿No estás desperdiciando todos tus años de duro trabajo y lucha? Dadas todas las críticas, Hee-chan no fue eliminado. En cambio, Anzi-fan comenzó a sentirse arrepentido en nombre de Hee-chan, pero al mismo tiempo se sintió lleno de energía. Dime, ¿cuán deprimido debes haber estado para tomar esa decisión? Honestamente hablando, realmente te compadezco. No tengo miedo de nada, pero tengo miedo de que hayas renunciado a demasiado y llegarás a lamentarlo algún día. Hee-chan, que había estado callado todo el tiempo,
no mostró signos de querer hablar. Después de continuar con su monólogo durante tanto tiempo, Anzifan hizo una pausa por un momento. Luego, como si algo hubiera hecho clic para él, volvió la cabeza hacia Hitchen con cierta incertidumbre y dijo: Hitchen, ¿estás ocultando algo sobre por qué viniste a la película B? He sido tu compañero de clase durante 4 años, pero nunca te escuché decir que estás interesado en dirigir, así que no me vengas con ese toreo, es mi sueño. Dime directamente, ¿estás aquí por alguien? Los dedos de Hitchen temblaron mientras sostenía el cigarrillo entre ellos. Después de un rato, acercó el cigarrillo al cenicero y lo golpeó ligeramente. Las cenizas cayeron revoloteando. Como un detective, Anzifan también relató: todos los meses durante los 4 años en la universidad, hiciste un viaje a Beijing. ¿Fuiste a ver a alguien? ¿Un hombre o una mujer? ¿Esa persona tiene algo que ver con la razón por la que has venido a Beijing? ¿Y esta persona también están en la película B? Camarero, cuenta por favor. Después de permanecer callado toda la noche, Hitchen finalmente dijo sus primeras palabras de la noche. No puedo haber adivinado bien, ¿verdad? Cuando Anzifan terminó de hablar, Hitchen pagó la cuenta, apagó el cigarrillo y se fue. El Golden Lounge y el China World Hotel, Beijing, estaban tan cerca el uno del otro que los dos simplemente caminaron entre ellos. Cuando llegaron a la puerta principal del Salón Dorado de nuevo, Anzifan señaló arriba la sala de cartas que todavía no estaba vacía. ¿Quieres subir a jugar un rato? No puedo, tengo clase mañana por la mañana. Anzifan pudo decir que Hitchen realmente no tenía intención de volver a subir, por lo que se despidió y subió las escaleras. Hitchen se paró en las puertas de entrada del Golden Lounge por un rato antes de ir al estacionamiento. Mientras se alejaba, Hitchen se dirigió hacia la universidad. La luz del exterior de la ventana brilla en su hermoso rostro. Miró al frente con una expresión tranquila durante todo el viaje. No fue hasta que se acercó a la universidad que de repente pisó el freno. Capítulo 35. Hitchen se quedó mirando la calle vacía frente a él durante bastante tiempo antes de volver lentamente su atención a la carretera. Había una mujer agachada en el suelo con el cuerpo acurrucado bajo la luz amarillo pálido de la farola. Su rostro estaba agachado para que él no pudiera ver su rostro, pero aún la reconoció con una sola mirada. Sus hombros temblaron levemente como si estuviera llorando. Hitchen inconscientemente apretó su agarre en el volante mientras observaba la escena frente a él. Hill se agachó al costado del camino con la cabeza enterrada entre las rodillas. Tenía el ceño fruncido y una mano presionada contra su estómago, con la otra apretada con fuerza en un puño. Ella había estado bien en ese momento, pero por alguna razón, su estómago de repente comenzó a doler de la nada. Al principio, asumió que el dolor leve y agudo era solo gas atrapado, por lo que no pensó demasiado en ello. ¿Quién sabía que el dolor en su estómago aumentaría mientras seguía caminando hacia la entrada de la escuela? Terminó doliendo tanto que se volvió un poco difícil respirar, y sus piernas estaban tan débiles que no podía caminar más. Todo lo que pudo hacer fue sujetar su estómago, sentarse y esperar que el dolor desapareciera gradualmente. Después de unos 4 o 5 minutos, el dolor se había atenuado bastante. Con piernas temblorosas, Hilly estaba a punto de ponerse de pie cuando de repente, su estómago fue golpeado nuevamente por un dolor agudo. Esta vez, el dolor fue varias veces más intenso que antes, como si un cuchillo le cortara el estómago. Le dolió tanto que soltó un gruñido y las lágrimas brotaron. Luego, se volvió a sentar en el suelo. No solo la ola de dolor no disminuyó, sino que se hizo más intensa. Hilly tenía tanto dolor que su cuerpo comenzó a temblar. Se dio cuenta de que algo no estaba del todo bien. Quería estirar el brazo para agarrar su teléfono y pedir ayuda. El dolor hizo que sus dedos temblaran como locos. Usó todas sus fuerzas para arrastrar su bolso al frente. Estaba a punto de tirar de la cremallera cuando otra ola de dolor la invadió. Hilly tenía tanto dolor que su cuerpo se balanceó, casi haciéndola caer al suelo. Se estabilizó, contuvo la respiración y permaneció quieta en silencio durante un momento antes de apretar los dientes. Llevó los dedos a la cremallera, pero se dio cuenta de que el dolor lo había agotado tanto que no pudo encontrar la fuerza para apretar la cremallera, y mucho menos abrirla. Se sintió un poco desorientada. Se obligó a mantenerla unida y no desmayarse, pero el dolor se hizo cada vez más agudo y su espalda estaba completamente empapada en sudor. De vez en cuando, escuchaba el silbido de los coches que pasaban por la carretera y desaparecía lentamente en la distancia. Justo cuando sintió tanto dolor que comenzó a desmayarse, escuchó el débil sonido de una voz familiar sobre su cabeza. ¿Por qué estás sentada aquí? Hill pensó que solo estaba escuchando cosas. Estuvo aturdida por un tiempo antes de que ella levantara la cabeza aturdida. Delante de ella había un par de zapatos de hombre de cuero negro. Hill frunció el ceño mientras trataba de mirar hacia arriba. Justo cuando vislumbró la cintura del hombre, el dolor en su estómago hizo que su visión se oscureciera. Todo su cuerpo cayó al suelo. Capítulo 36. Xiaoyi. Xiaoyi. Esa voz familiar volvió a sonar en sus oídos, pero esta vez, la voz no estaba ni un poco compuesta como antes, estaba llena de ansiedad y preocupación con un evidente temblor. Hill pensó que debía haber estado alucinando. ¿Cómo pudo ese hombre decir mi nombre con ese tono? Y,
Sin embargo, esta alucinación se sentía tan real, la forma en que extendió su brazo para acariciar su rostro suavemente como si estuviera tratando de despertarla. Las pestañas de Hiei temblaron, quería abrir los ojos, pero antes de que pudiera, se desmayó por completo. El último segundo antes de perder el conocimiento, escuchó vagamente: Doctor Su, ven a mi casa de inmediato. Cuando Hiei se despertó de nuevo, ya no estaba en la calle oscura y helada, sino bajo las mantas de una cama suave y cálida. Se acostó en la cama un rato aturdida antes de darse cuenta de lo extraño que se veía el techo sobre su cabeza. Mientras miraba a su alrededor, recordó gradualmente caminar hasta el cuarto cruce para comer fideos lamián. En el camino de regreso a la escuela, de repente le empezó a doler el estómago. Trató de pedir ayuda, pero luego se desmayó, así que, ¿dónde estaba ahora? Ante ese pensamiento, Hiei de repente se sentó, abrazando las mantas. Un entorno completamente desconocido llenó sus ojos. Parecía un dormitorio. Las paredes eran de color beige, la habitación estaba puramente decorada en un estilo europeo, había ventanas de vidrio blanco del piso al techo y muebles finos y elegantes. Toda la habitación parecía lujosa, pero discreta. ¿Estoy en casa de alguien? A juzgar por el mobiliario de la habitación, el dueño probablemente sea rico. Continuó observando su entorno. Había dos puertas en la habitación, uno abierto, el otro cerrado. A través de las puertas abiertas, pudo ver un vestuario con filas y filas de ropa de hombre perfectamente organizada. ¿Entonces estoy en la habitación de un hombre? Antes de que ese pensamiento pudiera asentarse, la puerta se abrió y Hiei instintivamente desvió su atención hacia el sonido. Una mujer de mediana edad desconocida entró suave y silenciosamente. Cuando vio a Hiei en la cama, sus pasos se detuvieron por un momento. Tenía una sonrisa amistosa. Señorita, ¿está despierta? Hiei miró fijamente a la mujer desconocida por un tiempo, luego preguntó con vacilación: Hola, perdón, ¿estás? Cuando la mujer de mediana edad escuchó esto, inmediatamente sonrió y dijo: Soy el ama de llaves aquí, puedes llamarme Sansao. Sansao de repente pareció que acababa de recordar algo y continuó: Oh, mi pobre memoria, casi lo olvido. Señorita, espere, iré a decirle al señor. Hiei no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Sansao se diera la vuelta y saliera corriendo de la habitación. Después de unos 5 o 6 minutos, se escucharon pasos fuera de la habitación. Hiei pudo decir que esos pasos no eran de Sansao. Sansao no cerró la puerta al salir, así que después de escuchar esos pasos, Hiei volvió la cabeza en esa dirección. En el siguiente instante, Hichen apareció en la puerta, completamente vestido con ropa de calle blanca. Capítulo 37. Hiei miró fijamente a Hichen por un tiempo, completamente aturdido. Su mente se dio cuenta lentamente. Anoche, la persona que me trajo de regreso a su casa fue Hichen. Entonces, ¿las alucinaciones que tuve antes de perder el conocimiento eran reales? Ese pensamiento cruzó la mente de Hiei por solo un segundo antes de que lo rechazara sin dudarlo. Antes de perder el conocimiento, vio un par de zapatos de cuero. Ese probablemente era real, pero cuando escuchó el ansioso grito de Xiao y ahora, debió haber escuchado cosas. Sin darle mucha consideración, estaba segura de ello. ¿Por qué Hichen se preocuparía por mí? En medio de todos sus pensamientos salvajes, escuchó el sonido de pasos desde afuera nuevamente. Entonces, escuchó a Sansao decirle a Hichen con una voz extremadamente respetuosa: Señor El. Hiei volvió a sus sentidos cuando apareció Sansao. Se dio cuenta demasiado tarde de que Hichen, que estaba justo en la puerta, ya se había dirigido al costado de la cama. A medida que se acercaba, Hiei comenzó a sentirse increíblemente incómodo. Instintivamente se agarró a las sábanas por costumbre. Señor, he traído el congé. ¿Debería comer la señorita ahora? Con eso, Hiei se dio cuenta de que Sansao ahora tenía una bandeja de comida en sus manos. Hichen no dijo nada. Mientras miraba el cierre mortal de Hiei en las sábanas, le dio a Sansao un suave asentimiento. Con su permiso, Sansao se acercó a la cama. Primero colocó la bandeja de comida en la mesita de noche. Luego, puso 2 almohadas contra la cabecera de la cama y tomó asiento. Mientras agitaba el congé humeante, le dijo a Hiei: Señorita, cuando el doctor Su vino anoche, dijo que tenías enterogastritis aguda, así que te puso un goteo. Entonces, el repentino dolor que sentí anoche se debió a una enterogastritis aguda. Con las palabras de Sansao, Hiei bajó la cabeza y miró su brazo. De hecho, había una aguja saliendo del dorso de su mano izquierda. Puntos suspensivos. Doctor, Su recomienda que comas comidas ligeras durante unos días, así que te preparé un congé. Tome un poco ahora, luego tome su medicamento después de un tiempo. Con eso, Sansao llevó la cucharada de sopa de arroz a los labios de Hiei. Hiei miró fijamente el congé blanco liso pero no se lo comió. En cambio, volvió la cabeza, miró a Hichen y dijo cortésmente: Gracias por anoche. La ropa que usó la noche anterior todavía estaba en su cuerpo. Cuando Hiei terminó de hablar, quitó las mantas e intentó salir de la cama. Señorita,
estuvo inconsciente tanto tiempo que se perdió el desayuno y el almuerzo. Tu cuerpo está débil, por lo que deberías comer algo. Puedes levantarte de la cama en un momento, dijo Sansao apresuradamente. Estoy bien, respondió Hyegi a Sansao. Encontró sus zapatos en el suelo y se inclinó para recogerlos. Sansao quiso intentar persuadirla de nuevo, pero justo cuando ella gritó señorita, Eji-chen, que no había dicho una palabra desde que entró en la habitación, de repente se dirigió a Sansao. Por favor, váyase primero. Sí señor. Cuando Sansao se levantó, Eji-chen agregó, dame la sopa de arroz. Sansao se lo entregó apresuradamente con ambas manos. Eji-chen tomó la sopa de arroz. Después de que Sansao cerró la puerta al salir, Eji-chen miró a Hyegi. Come un poco, incluso si no tiene apetito, coma un poco. Capítulo 38. Después de que Hyegi se puso los zapatos, se enderezó y dijo algo que no tenía nada que ver con lo que dijo Eji-chen. Lamento mucho haberte molestado anoche. Eji-chen frunció el ceño. Su voz no transmitía ninguna emoción, y su voz se mantuvo tranquila cuando dijo, ¿qué pasa? ¿No tienes ganas de comer con G? Aparte del momento en que le dijo palabras duras y burlonas en el resort de aguas termales, o no le hablaba en absoluto o le decía menos de 10 palabras cada vez, desde que se encontraron esa primera vez hasta la fecha. Esta fue la primera vez que habló con calma con ella desde que se reunieron después de 4 años. Hyegi todavía pensaba que era extraño. En silencio, miró a Eji-chen por un momento, pero no respondió. En cambio, continuó con su propia línea de pensamiento y dijo, estoy mucho mejor, así que mire ahora. Las comisuras de los labios de Eji-chen se tensaron por un momento. Hyegi vio un leve indicio de molestia destellar en sus ojos, pero cuando miró más de cerca, una sensación de calma ya había llenado sus ojos. Se quedó allí en el lugar con los ojos tan tranquilos mientras la miraba a punto de irse. Él dijo, ¿qué quieres comer? Llamaré a alguien para que te lo haga. Desde la memoria de Hyegi, Eji-chen rara vez tenía tanta paciencia. Si esto hubiera sucedido en el pasado, hubiera sido un milagro para él contener su ira y tratar de persuadirte más de una vez. Hoy, trató de persuadirla 3 veces. Hyegi se sintió aún más sospechoso. Después de un tiempo, ella respondió suavemente a Eji-chen y dijo, gracias, pero está bien. Cuando la voz de Hyegi cayó, sintió que su expresión se volvía fría. La atmósfera en la habitación se volvió completamente tensa. Hyegi esperó medio minuto, pero al ver que Eji-chen no dijo nada más, levantó las piernas y se preparó para irse. Justo cuando estaba a punto de dar un paso, Eji-chen volvió a hablar, ya que no tienes apetito, al menos tómate tu medicina. Mientras Eji-chen decía esto, se acercó a la mesita de noche. Hubiera sido mejor si Eji-chen no hubiera mencionado la medicina, pero Hyegi pensó en el dinero que debió haber costado para su chequeo. Pagar por ello se le olvidó por completo, por lo que se apresuró a decir, señor lo siento, lo olvidé por un momento. ¿Podría por favor decirme cuánto fue la factura médica de anoche? De espaldas a Hyegi, el cuerpo de Eji-chen se tensó por un momento, luego se inclinó para dejar el cuenco, extendió la mano para levantar el teléfono de la casa como si no hubiera escuchado lo que dijo Hyegi, luego presionó un botón. La llamada pasó rápidamente, por lo que Hyegi pudo decir, Eji-chen llamó a Sansao, trae una taza de agua. Después de colgar, Eji-chen agarró la bolsa de la mesita de noche y sacó algunas cajas de medicamentos. Miró hacia abajo por un momento, luego tomó una pastilla. En ese momento, Sansao entró casualmente con un poco de agua. Eji-chen tomó la taza y se volvió hacia Hyegi. Hyegi no fue estúpido. Por supuesto que sabía que Eji-chen quería que ella tomara la medicina, pero no entendía por qué la estaba tratando tan bien. Anoche, la recogió de la calle y la llevó a casa. Ella podría justificar eso diciendo que él no podía negarse a ayudar a alguien necesitado, pero después de que ella se despertara y quisiera irse, ¿no debería estar contento? Podría ser que él. Capítulo 39. Podría ser que él es, por alguna razón, el pensamiento de Lin Ya repentinamente cruzó por la mente de Hyegi. Todo su cuerpo se congeló como si sus puntos de presión hubieran sido presionados. Después de algún tiempo, continuó su pensamiento, tratando de disculparse en nombre de Lin Ya. Él era el novio de Lin Ya. Bogo y Tanoa dijeron que ella se mudó con Eji-chen. Ayer, los vio a los dos juntos afuera del supermercado con sus propios ojos. De vuelta en el resort de aguas termales, Lin Ya fue expuesta por hacerme cosas tan escandalosas que se mudó del dormitorio. Como su novio, probablemente no quería que su novia se pelease así con sus compañeras de cuarto, así que tal vez por eso fue tan paciente conmigo. Trató de hacerme comer la sopa de arroz y tomar la medicina para expresar sus disculpas. Esperaba que pudiera considerar el hecho de que me salvó anoche para dejar de discutir con Lin Ya sobre el pasado. Hyegi sabía cuánto lo odiaba a Eji-chen. Definitivamente él no habría hecho esto por un genuino cuidado por ella, así que cuanto más pensaba en ello, más estaba convencida de su propio razonamiento. Eji-chen le entregó el vaso de agua y la medicina a Hyegi. Esperó un momento y, al ver que ella miraba fijamente un lugar al azar en el suelo sin reacción, dijo, tome la medicina. Un segundo después, fue como si de repente recordara algo. Volvió la cabeza hacia Sansao que estaba a punto de irse y le dijo, Sansao,
Busca papel y escribe doctor instrucciones de Su sobre la frecuencia con la que debe tomar el medicamento. Dáselo más tarde. Sansao no tuvo tiempo de decir sí antes de que Hiei volviera a la realidad y las palabras está bien se le escaparon. Después de escuchar a Hiei decir esto, Sansao se tragó apresuradamente sus palabras y miró a Eji-chen con un poco de confusión. Hiei sabía instintivamente que Sansao buscaría en Eji-chen una aclaración, por lo que se volvió para mirarlo también. Ella lo repitió de nuevo, de verdad, está bien. Eji-chen no dijo nada, pero su mirada hacia la puerta se volvió en blanco. Después de un rato, parpadeó suavemente y miró a Sansao nuevamente. Quería sentir con la cabeza para decirle que hiciera lo que le indicaran. De repente, Hiei, que permaneció en silencio junto a Eji-chen durante mucho tiempo, finalmente habló. No tienes que hacer todo esto por mí. Las palabras de Hiei confundieron a Eji-chen. Contuvo un asentimiento y volvió la cabeza ligeramente hacia ella. Hiei tragó saliva en silencio mientras reunía el coraje para decir las siguientes palabras. Sé que la única razón por la que me estás tratando así es por lo que sucedió en el resort de aguas termales. Te estás disculpando en nombre de Linya por lo que me hizo. Las comisuras de los labios de Eji-chen se fruncieron con fuerza. Sus dedos temblaron y gradualmente comenzaron a tensarse mientras sostenía la taza de agua. No se preocupe, no le haré nada. Es más, fingiré que nunca me salvaste anoche. Hiei hizo una pausa por un momento. Luego, sacó rápidamente su bolso, abrió la cremallera y sacó todo su dinero en efectivo frente a él. Este dinero aquí debería ser suficiente para pagar las facturas médicas de anoche. Capítulo 40. La mano de Eji-chen comenzó a temblar suavemente mientras sostenía la taza. Hiei pensó que Linya probablemente tenía otras cosas que hacer anoche, así que no se quedó en casa de Eji-chen, pero ¿y si regresaba más tarde? Hiei quería irse de todo corazón lo antes posible. Al ver que Eji-chen iba a quitarle el dinero de las manos, lo puso en la cama y luego se despidió cortésmente de Eji-chen. Será mejor que me vaya ahora para evitar malentendidos innecesarios y problemas con Linya cuando regrese. Hiei apenas terminó su última palabra cuando Eji-chen de repente rompió la taza con fuerza en el suelo. Hizo un palo incomparable y agudo y Hiei cerró la boca en estado de shock. Quería dar un paso atrás para distanciarse de Eji-chen, pero antes de que pudiera reaccionar, Eji-chen de repente dio un gran paso adelante. Él la agarró firmemente por el cuello y la colocó frente a él. Parecía enojado. Su cuerpo temblaba levemente y había un aire ártico que se sentía apocalíptico. Una sensación extremadamente sofocante emanó de sus propios huesos, y le dio ganas de estremecerse. La miró a los ojos con fría intensidad, como si fueran dos cuchillos invisibles y afilados que ansiaban despedazarla. Jadeaba como loco. Después de un buen rato, forzó las palabras entre sus dientes apretados. Déjame decirte, ay, con eso, Eji-chen casi lo deja escapar. De repente dejó de hablar y frunció los labios con fuerza. Simplemente no se atrevía a decir el resto, nada entre Linya y yo. Abrió y cerró los labios un par de veces, pero no pudo pensar en una mejor excusa. Esta no parece ser la primera vez que nos agrupa Linya y a mí. ¿De verdad tomó todo lo que hice por ella como una disculpa en nombre de Linya? ¿Qué dijo sobre el regreso de Linya? ¿Qué derecho tenía ella para asumir que Linya vive en esta casa? Cuanto más pensaba Eji-chen en ello, más hervía de rabia. El fondo de sus ojos se volvió escarlata mientras agarraba su cuello con dedos temblorosos incontrolablemente. Tragó saliva pero, como de costumbre, no dijo una palabra. Finalmente la empujó con fuerza hacia abajo con un columpio enojado. El cuerpo de Hiei se sintió como una hoja en una violenta tormenta. Sin fuerzas para defenderse, cayó al suelo. Su cabeza golpeó contra la sólida silla de madera con un ruido sordo. Sansao, que estaba en la puerta, gritó en estado de shock cuando vio y corrió hacia Hiei. Señor, él, señorita. Pero justo cuando Sansao dio apenas 2 pasos hacia adelante, Eji-chen repentinamente rugió. No te molestes con ella. ¿No quería irse? Déjala irse. Sansao no se atrevió a moverse más mientras se quedaba congelada en el lugar, por lo que solo podía mirar a Hiei con una cara llena de preocupación. Después de unos segundos, Hiei se recuperó del dolor en su cabeza, luego trató de levantarse en silencio. Ella no dijo nada, ni miró a Eji-chen, antes de salir del dormitorio. En el momento en que pasó junto a él, Eji-chen de repente extendió su mano y rápidamente agarró su muñeca. Hizo una pausa entre cada palabra y dijo, te lo advierto, no hables de mí nunca más. Capítulo 41. La expresión de Hiei no cambió cuando se volvió para mirar a Eji-chen. Ella usó un poco de fuerza para sacar su muñeca de sus garras, luego se dio la vuelta y salió furiosa. Su comportamiento tranquilo y compuesto no hizo que la rabia en el pecho de Eji-chen se calmara, más bien, se intensificó. Cerró los ojos y respiró hondo con la esperanza de reducir la furia en su pecho. Sin embargo, cuando abrió los ojos, vio el contorno de su cuerpo en la cama. Su corazón se sintió increíblemente sofocado cuando se volvió para mirar la espalda de Hiei mientras desaparecía. De repente perdió el control de su temperamento y rugió en la cara de Sansao. ¿Qué estás haciendo todavía ahí parado? Toma rápidamente todo lo que tocó en la habitación y tíralo.
tan jodidamente. Antes de que pudiera terminar su última palabra sucio, Hitchen vio claramente una silueta balancearse desde su periferia. De repente cerró la boca. Sansao estaba tan sorprendida que no se atrevió a responder con un sí. Ella corrió apresuradamente a la cama y comenzó a arrancar las sábanas y el edredón. Hitchen estaba de pie en el dormitorio con una expresión fría en su rostro. No fue hasta que escuchó el sonido de la puerta de la sala al cerrarse de golpe que se dio la vuelta rápidamente y salió. Entró en el estudio de al lado, todavía en un ataque de rabia, mientras cerraba la puerta con un golpe ensordecedor. Hitchen se sentó en su escritorio y luego encendió la computadora portátil. Se quedó mirando la pantalla durante no más de 2 minutos antes de volver a cerrarla furiosamente. Cerró los ojos y se reclinó en silencio en su silla durante un rato, sin expresión alguna. De repente, se sentó, tomó su teléfono y buscó en su WeChat. Sus dedos se cernieron sobre el nombre de Tan Hua. Él vaciló por un momento, pero finalmente marcó su nombre y le envió un mensaje. Hill vagó por la zona residencial de Hitchen durante un buen rato antes de encontrar la salida. Al salir, caminó por un lado de la carretera e intentó tomar un taxi. De repente escuchó a alguien llorar. ¿Xiaoyi? Hill se volvió hacia la fuente del sonido y vio a Tan Hua al otro lado de la carretera. Después del intenso dolor en su estómago, Hill estaba bien hoy, pero no se atrevió a bajar la guardia. Tuvo una breve charla con Tan Hua y luego decidió hacer un viaje a un hospital cercano. Casualmente, Tan Hua no estaba ocupada, así que cuando escuchó que Hiei se dirigía al hospital, se ofreció con entusiasmo a acompañarla. Ya eran las 4 de la tarde cuando salieron del hospital. Quizás porque no se sentía bien, Hiei tomó la medicina y se fue a dormir después de regresar al dormitorio. Los cielos estaban oscuros cuando se despertó. No sabía en dónde estaba Bogue, solo Tan Hua estaba adentro. Estaba acurrucada cómodamente en la cama con los auriculares puestos y, de vez en cuando, soltaba una risita. Hiei ni siquiera necesitaba mirar, estaba segura de que Tan Hua estaba jugando. Tan Hua solo se dio cuenta de que Hiei estaba despierta cuando se levantó de la cama y se dirigió al baño. Se sacó el auricular izquierdo y le dijo a Hiei, «Xiaoyi, ¿estás despierto?» Respondió Hiei. Tan Hua asintió en dirección a la mesa de Hiei. «Xiaoyi, vi que estabas dormido, así que no te desperté. Pensé que la cantina estaría cerrada cuando te despertaras, así que te traje algo de comida». Fue entonces cuando Hiei vio 2 contenedores térmicos en su escritorio. Agradeció a Tan Hua antes de ir al baño. Capítulo 42. Hiei tenía mucha hambre. Después de salir del baño, sacó una silla, se sentó y comenzó a comer la cena que le trajo Tan Hua. Por lo que parece, la comida era de la primera cantina, pero no sabía exactamente igual, sabía mucho mejor de lo habitual. Confundida, Hiei no pudo evitar girar la cabeza y preguntarle a Tan Hua, ¿obtuviste esto de la primera cantina? Sí. Tan Hua miró la pantalla de su teléfono mientras sus dedos se deslizaban rápidamente, porque sabía un poco diferente de lo habitual. ¿De verdad? Los ojos de Tan Hua parpadearon por un momento. No dijo nada por un tiempo, luego colgó su teléfono presumiblemente porque su juego terminó. Luego le dijo a Hiei, ¿estás imaginando cosas porque tienes demasiada hambre? Hiei pensó que Tan Hua tenía un buen punto y asintió. Probablemente. Tan Hua luego se levantó de la cama como si quisiera compartir un secreto importante con Hiei. Arrastró una silla junto a Hiei, se sentó y dijo con total seriedad, «Xiaoyi, ¿adivina qué? Descubrí algo increíble esta tarde». Hiei se volvió y miró a Tan Hua. Como todavía tenía comida en la boca, su voz era un poco apagada. «¿Qué es?» «Se trata de Linya. Descubrí que Suezang no era en realidad su novio, es Suezang». Cuando Hiei encabezó esas 3 palabras, pensó en lo que pasó en la casa de Hitchen esa tarde. Sus dedos temblaron suavemente mientras sostenía la cuchara. Tenía una expresión tranquila en su rostro, bajó los ojos y no dijo una palabra. Tan Hua continuó por su propia tangente, elaborando las increíbles noticias. O por así decirlo, ella nunca fue la novia de Suezang. Sin embargo, es cierto que recientemente consiguió un nuevo novio. En realidad, es de nuestra clase, es ese playboy Yan Shuo, que cambia de novia como se cambia de ropa. Él piensa que puede actuar de esta manera solo porque su familia tiene un poco de dinero. Creo que Yan Shuo solo está jugando con Linya. Mientras Tan Hua continuaba, de repente parecía que acababa de descubrir algo. Ella soltó una ja luego dijo al darse cuenta, pensé que había algo extraño en que Linya y Suezang estuvieran juntos. Ahora lo entiendo, Linya solo dijo que era amiga de Dage frente a todos sus amigos. Una vez, tuve la tentación de llamar al novio de Dage Linya, pero Linya me golpeó antes de que pudiera. En ese momento, no entendí por qué, pero realmente no le pregunté al respecto. Ahora que lo pienso, Linya fue el único enamorado todo el tiempo, se hacía llamar la novia de Dage. Entonces,
Linya y Hitchen nunca estuvieron juntos, pero si estaban juntos o no tiene nada que ver conmigo de todos modos. Hye hizo una pausa por un momento y luego continuó terminando su cena en silencio. La quinta vez que Sansao reapareció en las puertas de la sala de estudio, Hitchen todavía estaba inmóvil frente a la ventana del piso al techo, iluminado por los miles de millones de luces fuera de la ventana. Sus modales suaves y su hermosura se veían perfectos. Señor, ¿te gustaría cenar? Al igual que los primeros 4 intentos, Sansao se encontró nuevamente con el silencio. Sansao se quedó allí un rato, planeaba irse y regresar alrededor de las 11 para ver cómo estaba. Sansao aún no se había ido cuando el teléfono de Hitchen sonó de repente. Sansao instintivamente giró la cabeza para ver que se llevó el teléfono a la cara por reflejo. Por sus acciones, parecía que había estado allí esperando a que sonara el teléfono. Capítulo 43. La vista de Sansao era excelente. Aunque ella y Hitchen estaban a una distancia considerable, se las arregló para echar un vistazo a la pantalla de su teléfono. Aunque no podía ver claramente las palabras en su pantalla, vio que había recibido bastantes mensajes. Sin embargo, no parecían mensajes largos, cada uno tenía solo unos pocos caracteres. Sin embargo, miró intensamente esas pocas palabras como si tuviera miedo de perderse algo importante. Sansao no quería molestar a Hitchen, por lo que se retiró silenciosamente del estudio y cerró la puerta al salir. La atmósfera en la habitación se volvió cada vez más tranquila. Hitchen todavía miraba inquebrantablemente los pocos mensajes que Tanoa le envió. Es Wezang. Xiaoyi fue al hospital. El doctor dice que está bien. Xiaoyi se fue a la cama tan pronto como regresó al dormitorio. Después de despertarse, se comió la cena que le enviaste. Le dije a Xiaoyi sobre la verdad con respecto a Linda sin dejar una sola palabra, tal como me instruiste. Xiaoyi solo tomó su medicina, se dio una ducha, vio dramas de televisión por un tiempo y luego se fue a dormir. Debido a que no había tocado la pantalla durante un tiempo, su teléfono se bloqueó automáticamente. Hitchen se quedó quieto, mirando su teléfono sin reacción, como si no sintiera nada. Después de quién sabe cuánto tiempo, su teléfono volvió a sonar y la pantalla se iluminó. Hitchen miró la notificación en la pantalla bloqueada. Era Tangawa nuevamente. Edage, ¿por qué tratas tan bien a Xiaoyi? ¿Por qué? Hitchen se quedó mirando esa palabra durante mucho tiempo antes de parpadear suavemente. Miró los miles de millones de luces brillantes fuera de la ventana. Últimamente, esa palabra es la que más ha aparecido, ¿no es así? Hace un tiempo, cuando se encontró con Lida en el resort de aguas termales, Lida le preguntó a Chen He, ¿por qué lo hiciste cuando se enteró de que Hitchen fue a estudiar a B-Film? Ayer en el China World Hotel, Beijing, Anzifan le preguntó, simplemente no lo entiendo, porque renunció a su futuro brillante y gloria ilimitada para comenzar de nuevo desde cero. Lida y Anzifan uno le preguntó si estaba loco, el otro lo llamó deprimido. Incluso Anzifan lo dijo, tenía miedo de que algún día llegaría a lamentar su decisión. Pero, ¿cómo podían entenderlo? En realidad, no estaba loco ni deprimido, claramente sabía lo que estaba haciendo. Si no iba al cine B, sería algo de lo que se arrepentiría algún día. Ir a una escuela de prestigio, obtener una oferta incondicional para ir a una universidad estadounidense, trabajar como director ejecutivo de una empresa que cotiza en bolsa, trabajar para Enterprises. ¿Y qué? Entonces, ¿qué pasa si tengo un futuro brillante por delante? No quería ninguna de esas cosas, lo que quería era ponerla en algún lugar donde pudiera verla. Mientras pueda verla, eso sería suficiente, simplemente verla sería suficiente. Hitchen miró por la ventana aturdido. A lo largo de los años, tuvo el mismo pensamiento, mientras pudiera verla, sería suficiente. A lo largo de todos estos años, nunca esperó poder tenerla. Tuvo suerte esa noche hace 4 años cuando el destino los entrelazó a los dos en una confusión accidental. Hitchen recordaba claramente que era el 1 de junio, el día del niño, una semana antes de su examen de ingreso a la universidad. Capítulo 44. A medida que el tiempo pasaba por la mente de Hitchen, sus pensamientos se remontaron a hace 4 años. Fue un fin de semana. No hubo clases por la tarde ni por la noche. Con el permiso del presidente de la clase, el consejo de la clase organizó una cena para marcar el final de su vida secundaria. Al principio con la maestra alrededor, nadie bebía, pero tan pronto como la maestra se fue, los chicos de la clase llamaron al camarero y pidieron un par de cajas de cerveza. Las despedidas son inevitablemente tristes. La sala llena de compañeros de clase no se contuvo ya que las tazas de todos estaban llenas de cerveza. Todos olvidaron todas las penas de los últimos 3 años mientras charlaban sobre los buenos tiempos. Sus cervezas se terminaron rápidamente. Al final, prácticamente todos, incluido él mismo, bebieron demasiado. Los chicos de la clase obviamente estaban borrachos, pero continuaron bebiendo botella tras botella. Con la cabeza ya dando vueltas, tenía miedo de desmayarse,
así que encontró una excusa para salir de la habitación e ir al baño. Se lavó la cara, lo que lo despertó un poco. Se paró en el pasillo y sacó un cigarrillo. Estaba a punto de encenderlo cuando vio a Hyei salir tambaleándose del baño de mujeres. Su dedo se detuvo en el encendedor. Antes de que pudiera hablar, ella le dedicó una brillante sonrisa y luego se acercó a él. Obviamente estaba borracha ya que ni siquiera podía pararse derecha. Su cuerpo se balanceaba de un lado a otro. Tenía tanto miedo de que ella se cayera que extendió la mano para sostenerla. Una vez que estuvo firme, trató de ponerse de puntillas y acercar su rostro al de él. Después de revisarlo cuidadosamente de arriba abajo como si estuviera tratando de averiguar quién era, la comisura de sus labios formó una sonrisa tonta. Ella se rió tontamente mientras dejaba escapar un hipo y murmuraba la palabra él. Entonces, ella sin vida se arrojó a sus brazos. Sabía que se había desmayado. El hotel estaba encima del restaurante, así que llamó a un camarero para que le ayudara a reservar una habitación. Cogió la llave de la habitación y la llevó arriba, la puso en la cama, la tapó con las mantas y se preparó para irse. Sin embargo, ella, borracha, extendió los brazos y abrazó su cuello. Trató de quitarle los brazos un par de veces, pero falló. Tenía miedo de lastimarla, así que no se atrevió a usar la fuerza, sin mencionar que era la primera vez que se acercaba tanto a ella. Dejó de luchar y dejó que ella lo abrazara. Habiendo cumplido la mayoría de edad, realmente no pensó en hacer nada con ella. Casualmente, ella también acaba de cumplir la mayoría de edad. A lo sumo, imaginaba que los dos podrían inocentemente estar acostados en la cama, completamente vestidos y dormir toda la noche. Sin embargo, subestimó su atractivo sexual y sobreestimó su nivel de autocontrol con ella. ¿Cómo empezó? No podía recordar exactamente por qué bebía tanto como ella. Tal vez él hizo el primer movimiento acercándose a su cuello y acariciándola lentamente, o tal vez ella fue la responsable al agarrar su cintura con los brazos extendidos. Quizás ambos se querían el uno al otro al mismo tiempo. En resumen, cuando volvió en sí, sus ropas ya estaban desnudas. En ese momento, ¿cómo es posible que aún tenga los sentidos intactos después de ver su piel clara y desnuda? Sin dudarlo en absoluto, bajó la cabeza y la besó con fuerza en los labios. Estaban muy callados. No fue hasta que él entró en su cuerpo que ella dejó escapar un grito de dolor. Capítulo 45. De repente se detuvo y tomó su mano con fuerza, porque sentía lástima por ella. Con una dulzura sin precedentes, la besó en las cejas, la cara, la clavícula. Esperó hasta que su cuerpo se relajó gradualmente. Luego, lo intentó de nuevo. No se atrevió a esforzarse, temiendo lastimarla. Era tan gentil y lento como si estuviera guardando la joya más preciosa del mundo. Esperó a que ella se adaptara lentamente a él antes de moverse más rápido. Todo lo que sintió fue como un sueño maravilloso, un sueño etéreo. No fue hasta que terminaron que se quedó allí, incrédulo. Estuvo encima de ella durante bastante tiempo antes de mirarla directamente a la cara. Su hermoso rostro estaba a escasos centímetros del de él, pero aún extendió su brazo para acariciarlo tiernamente. No fue hasta que sus dedos sintieron su piel suave que se dio cuenta de que todo era real y volvió a sus sentidos. En ese momento, la miró con dulzura, lleno de alegría incontenible. No pudo evitar agarrar su manita y poner sus suaves dedos en la esquina de sus labios. De vez en cuando los mordía suavemente y los besaba suavemente. Su cuerpo tembló ligeramente bajo su afecto. Ella abrió lentamente los ojos y lo miró. Todavía no se había puesto sobria, pero a pesar de su borrachera, sus ojos oscuros brillaban con el reflejo de las luces de la habitación. En ese momento, la miró borracho a los ojos. Vio claramente su propia imagen reflejada en él. No sabía cuánto tiempo se miraron el uno al otro, pero su cuerpo se calentó cada vez más. Volaron chispas. Perdió el control una vez más y besó sus labios. Ella no luchó. Esta vez, él ya no estaba tan incómoda y sin experiencia como antes. Esta vez, su cuerpo era mucho más suave y dócil, tanto que sus brazos se estiraron y se aferraron a sus hombros. Su cuerpo se estremeció violentamente, luego ejerció toda la fuerza de su cuerpo para sumergirse en ella. En comparación con la primera vez, la segunda fue mucho más salvaje y duró mucho más. Se mordió el labio inferior y, justo cuando alcanzaron el clímax, no pudo evitar dejar escapar un gemido. Aunque su voz era suave, la escuchó con claridad. Se detuvo de repente y la miró fijamente durante bastante tiempo. Luego, se volteó hacia un lado, lejos de su cuerpo jadeante. Ella estaba exhausta. Tan pronto como terminaron, cerró los ojos y se durmió profundamente, pero no tenía el menor sueño. Su mente estaba terriblemente despierta. El aire de la habitación estaba lleno de su olor. Con cada inhalación, su corazón se sentía como si hubiera sido golpeado sin piedad por 1000 cortes. Era verano y debido a sus vigorosos movimientos, todo su cuerpo estaba empapado de sudor. Sin embargo, sentía como si todo su cuerpo hubiera atravesado el hielo y la nieve, mientras una brisa fría recorría las profundidades de sus huesos. No se quedó mucho tiempo en la habitación. Rápidamente saltó de la cama, se dio una ducha, se vistió y se fue. Sus compañeros de clase en la sala privada del segundo piso ya se habían ido.
solo en las calles por la noche, miraba la luz del poste de luz no muy lejos. Las palabras que dijo en su voz baja y suave mientras estaba debajo de su cuerpo de repente resonaron en sus oídos. Mientras estaba de pie en el balcón, Hitchen silenciosamente pensó en el pasado, pero luego, volvió a la realidad y se obligó a detenerse. Capítulo 46. Incluso si habían pasado 4 años, todavía no tenía el coraje de recordar las palabras que ella dijo esa noche, pero aún así, podía sentir claramente que su corazón en carne viva comenzaba a doler al pensar en lo que sucedió esa noche. ¿Sabías? Con el paso de los años, solo una vez he amado profundamente a una persona, sin que ella lo supiera. Me he acercado silenciosamente a su lado. Tal vez fue porque estuve en la casa de Hitchen durante demasiado tiempo que terminó durmiendo de nuevo cuando regresó al dormitorio. Al día siguiente, Gil se despertó incluso antes de que amaneciera. Tenía miedo de despertar a los demás en el dormitorio, así que se acostó y jugó con su teléfono. Gil abrió Weibo, pero antes de que pudiera leer los titulares, un artículo más antiguo llamó su atención. Decía: el casting para la nueva película del director Liam Benson ha comenzado oficialmente. Gil no pudo resistirse a apretar los dedos con fuerza mientras su mente vagaba involuntariamente por los eventos de hace 4 años. Hace 4 años, ella regresó a Beijing mucho antes de lo planeado debido a Hitchen. Algo bueno salió de esto cuando se encontró con un cazatalentos en el aeropuerto el mismo día que llegó a Beijing. Al principio, ella pensó que era un estafador, pero una semana después, el explorador la llamó para invitarla a una prueba de pantalla. No tenía mucho que hacer ese verano después de los exámenes de ingreso a la universidad, y como le gustaba tanto actuar que escribió que aspiraba a ir a la película B en su solicitud para la universidad. No dudó en aceptar la pantalla prueba por teléfono. Después de que terminó la prueba de pantalla, Gil se fue a casa. Al día siguiente, recibió una llamada del equipo de producción, diciéndole que fue elegida por el director para el papel de actriz de reparto de Infinite Grace, y así, pasó el primer mes del semestre en el set de producción. Infinite Grace se estrenó en todo el país en noviembre. Directores conocidos, y las celebridades masculinas y femeninas de la lista de esta película se hicieron populares rápidamente en toda China. Por supuesto, fue sorprendente que la actriz de reparto también ganara fama. Alguien dijo una vez que su apariencia sobresaliente solo apareció una vez cada 10 años. Otra dijo que tenía un talento natural para la actuación en sus huesos, y cada ceño y sonrisa de ella podría considerarse actuación. La próxima reina de la pantalla de la industria del entretenimiento iba a ser la legendaria Ji. En resumen, se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. A fines de noviembre, fue invitada a ser la protagonista femenina de un drama histórico de gran producción titulado The Queens. En abril del segundo año, The Queens se convirtió en un programa popular. Como protagonista femenina, se convirtió en el centro de atención de millones de personas. Comerciales, patrocinios, dramas de televisión, las ofertas llegaron una tras otra. Incluso se le acercaron empresas de inversión que querían invertir en una oficina para ella. En ese momento, su futuro realmente no tenía límites, su nombre era honorable y su carrera fue un éxito. Pero justo cuando terminó las negociaciones para una oficina propia, finalmente se hizo un nombre y firmó para una nueva película. De repente tuvo un accidente automovilístico, que le hizo caer en un coma de 3 años. En ese momento, aunque todavía estaba de moda en la escena, acababa de ingresar a la industria del entretenimiento y no se había recuperado del todo. Además, a la industria no le faltaron recién llegados. Entonces, la gloria desatada de su pasado desapareció sin dejar rastro, como nubes dispersas durante su profundo sueño. Ji, una leyenda de la industria del entretenimiento, desapareció repentinamente del radar. Después de despertar, el único camino por el que podía seguir caminando era el camino de regreso a la escuela para continuar sus años en la universidad. Ante ese pensamiento, Ji parpadeó suavemente. En el último medio año, había estado esperando una oportunidad para regresar a la industria del entretenimiento. Pensó que esta podría ser su oportunidad. Liam Benson fue el director de Infinite Grace. Tenía su información de contacto en su teléfono, pero después de 3 años, probablemente ya se habría olvidado de ella. Tenía miedo de que si lo llamaba de la nada, él ni siquiera querría hablar con ella. Ji estuvo sumida en sus pensamientos por un momento, luego ojeó su horario y vio que no tenía clases por la tarde. Decidió hacer un viaje personal a la oficina del director Liam. Capítulo 47. Ya eran las 3 de la tarde cuando Ji se dirigió a la oficina del director Liam. No tenía una cita, así que tan pronto como entró al vestíbulo, una joven y hermosa dama la detuvo en la recepción. Señorita, ¿puedo preguntar a quién está buscando? Director Liam Benson, respondió Ji. La señora de la recepción cogió el teléfono e hizo una llamada. Después de unas palabras en voz baja, colgó el teléfono y sonrió cortésmente. Levantó la cabeza y le dijo a Ji: señorita, lo siento, pero el director Liam no está en la oficina. ¿El director Liam no está en la oficina? Ji pensó para sí misma durante 2 segundos, luego cambió la pregunta. Disculpe, ¿Sui sigue siendo el asistente del director Liam?
Sui era asistente del director Lian antes de su accidente. Cuando estaba en el set de Infinite Grace, estaba considerablemente cerca de él. Sí, ¿está en la oficina? Sí, señora, por favor espere. La señora de la recepción cogió el teléfono. Asistente Su, Ayun. La señora de la recepción se detuvo y luego miró a Hill. Antes de que pudiera preguntar su nombre, Hill respondió, Hill. La señora de la recepción continuó hablando por teléfono. La señorita Hill está aquí para usted. Ella no sabía lo que Sui dijo por teléfono, pero la señora respondió con un está bien y luego colgó el teléfono. Luego acompañó a Hill a los ascensores. El asistente Su está en el 7º piso. Hill tomó el ascensor y, cuando llegó al primer piso, las puertas del ascensor se abrieron. Allí, de repente se topó con el propio Sui. En comparación con hace 4 años, Sui había envejecido un poco. Todavía la recordaba, por lo que se rió entre dientes y gritó Xiaoyi en el momento en que la vio. Luego, la acompañó a su oficina. Dado que Sui había trabajado en la industria durante mucho tiempo, por supuesto sabía que Hiei estaba allí para verlo por algo. Después de una conversación informal, fue directo al grano. Estás aquí por la nueva película del director Lian, ¿verdad? Sí, admitió abiertamente Hiei, sin reprimirse. Vi en las noticias del que el director Lian está eligiendo para esta nueva película, así que vine a ver qué pasa. Para su sorpresa, Sui todavía era una persona sentimental. Después de escuchar sus palabras, no duda en decirle, Xiaoyi, sabes que no tengo el poder para elegir gente, así que no puedo garantizar que puedas aparecer en la nueva película del director Lian. Sin embargo, puedo recomendarle al director Lian. Depende de usted si realmente puede obtener el papel. Después de una pausa, Sui dijo, es así, veré al director Lian esta noche, así que le mencionaré casualmente. Cuando llegue el momento, te llamaré. Con eso, Sui parecía que acababa de recordar algo. Oh cierto, ¿cuál es tu número? Hiei le dio las gracias y le dejó su número. Al ver cómo Sui probablemente estaba ocupado desde que su teléfono sonó sin parar en su escritorio, cortésmente se despidió y se fue. Después de salir de la oficina de Sui, Hiei caminó hacia el ascensor, luego escuchó su nombre ser llamado con una voz vacilante, Hiei. Hiei de repente se congeló. Después de un tiempo, volvió la cabeza. Una bonita figura se reflejó en sus ojos. Era alguien con quien Hiei no podía estar más familiarizado. Si Hee-Chen era la persona que más no estaba dispuesta a ver en el mundo, entonces esta mujer no se quedó atrás. Su nombre era Qian-He. Desde su Cheng hasta la película B, Hiei la conocía desde hacía 10 años. Capítulo 48. Hiei una vez pensó en Qian-He como el amigo más importante de su vida, pero Qian-He nunca correspondió al sentimiento. A medida que las cosas cambiaron a lo largo de los años, también lo hizo su fuerte y supuestamente eterna amistad. Cuando era joven, ella y Qian-He tenían el mismo sueño de ser una estrella. Sin embargo, Qian-He tuvo más suerte que ella, pero también tuvo más mala suerte en otros aspectos. Lo afortunado fue que Qian-He apareció por primera vez en la televisión a la edad de 6 años y fue coronado como un actor infantil. Lo que es desafortunado fue que, aunque Qian-He claramente tuvo un buen comienzo, nunca tuvo un gran éxito. Ella y Qian-He hicieron un pacto cuando estaban en la preparatoria. Si llegara un día en que cualquiera de ellos triunfara, ninguno dejaría al otro atrás. Ella recordaba bien su pacto, así que hace 4 años, usó su fama nacional de Infinite Grace y de Queens para recomendar a Qian-He al director, lo que ayudó a Qian-He a conseguir el papel de mujer de reparto. No todas las actrices de reparto tuvieron la suerte de hacerse populares. Después de que The Queens se hizo popular, todos recordaron a Hiei y no prestaron atención a Qian-He. Sabía que estaba molesta e incluso trató de consolarla. Cuando se dedicaba a los comerciales, siempre recomendaba a Qian-He a los inversores. Por supuesto, mientras tomaba nuevos proyectos, nunca se olvidó de ayudar a su amiga a conseguir papeles. Cuando obtuvo una oficina, incluso dejó que Qian-He fuera uno de sus socios. Ella no había cambiado, por lo que pensó que Qian-He tampoco. Sin embargo, él ya no era Qian-He, y no entendía cómo afectaba psicológicamente a Qian-He ser la más débil de las dos después de tener un comienzo tan fuerte. Cuando tuvo el accidente, no había sospechado de Qian-He en lo más mínimo. Ella asumió que el accidente se debió simplemente a conducir ebrio. No fue hasta medio año después de que se despertó que se dio cuenta de que su oficina se había convertido en la de Qian-He, y Xie Yao, quien se robó el papel de actriz de reparto en The Queens, ahora era una de sus compañeras. Luego se dio cuenta de que el conductor ebrio de hace 3 años era uno de los novios de Xie Yao. Ella conectó eso con el hecho de que la única persona que sabía de su accidente era Qian-He, y estaba destinada a estar en el auto con ella esa noche en su camino de regreso a la película B. Sin embargo, Qian-He encontró una excusa para salir del automóvil en ruta justo antes de que ocurriera el accidente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su accidente automovilístico no fue un accidente ordinario. Fue planeado conjuntamente por Qian-He y Xie Yao. Cuando se enteró de la verdad, habían pasado 3 largos años, por lo que no había forma de investigarla.
Su inesperado accidente ocurrió al comienzo de la filmación del drama, cuando Kyung-hee consiguió el papel de actriz de reparto. Después del accidente, el papel de Kyung-hee fue entregado a Xie Yao para que lo interpretara. Hye había elegido personalmente el guión, ya que los temas eran frescos y originales, y las historias eran suficientes. Tal como predijo, ese drama estalló tan pronto como se emitió, permitiendo a Kyung-hee, quien hizo su primera aparición pública a los 6 años y tenía 14 años completos de experiencia, finalmente hacerlo. Desde entonces, a Kyung-hee le había ido muy bien en la industria del entretenimiento. En 3 cortos años, se convirtió en una de las principales estrellas de la industria del entretenimiento. No solo eso, sino que Kyung-hee robó su oficina, que se puso en el mercado a principios de año por un valor estimado de 4.000 millones. Y en cuanto a Hye, a quien pisoteó Kyung-hee, la gloria que tenía antes se había ido, la oficina que estableció desde cero había desaparecido, todas las personas con las que había estudiado en la universidad se habían graduado y se vio obligada a terminar sus estudios de cine B sola, porque Hye, que había pensado en todo esto en un instante, miró a Kyung-hee con una expresión oscura en sus ojos. Capítulo 49. Ella estaba luchando en el fondo, mientras que Kyung-hee tenía todo lo que una vez le perteneció. Ahora estaba de pie en la cima, donde las cosas iban sobre ruedas para ella. ¿Cómo no iba a herirme esto? ¿Cómo no iba a enojarme? Ah, realmente eres tú, Xiaoyan. En comparación con cómo Hye luchaba por contener sus pensamientos, Kyung-hee parecía mucho más tranquila que ella. Pensé que estaba confundiendo a alguien más contigo en este momento. Cuando Kyung-hee dijo eso, miró a los 2 asistentes detrás de ella, indicándoles que se fueran. Cuando solo estaban Kyung-hee y Hye solos, Kyung-hee caminó elegantemente sobre sus talones hacia Hye, miró a Hye de arriba abajo, sonrió y dijo, ¿cuánto tiempo sin verte, Xiaoyan? Había algunas cosas en sus mentes, pero antes de exponerla, Hye trató de volverse tan tranquila y ecuánime como lo era Kyung-hee. Ante ese pensamiento, Hye parpadeó y volvió a la realidad. Las comisuras de sus labios se curvaron en una dulce y hermosa sonrisa. Ella respondió cálidamente, sí, no nos hemos visto en un tiempo. Al ver a Hye sonreír, la sonrisa de Kyung-hee se volvió aún más brillante. Xiaoyi, ¿cuándo te despertaste? Probablemente sepa por los tabloides que he estado ocupado durante 2 años tomando trabajos sin parar, así que no he tenido mucho tiempo para nada más. Por supuesto, Hye notó cómo Kyung-hee enfatizaba la palabra trabajos. Hye recibió el mensaje. Estaba luciendo y tratando de hacerla perder los estribos. Hye bajó los ojos ligeramente y mantuvo la sonrisa plasmada en su rostro como si no hubiera escuchado la indirecta de Kyung-hee. Ella usó el mismo tono de voz y continuó, he estado despierta por medio año. Oh, ya veo, respondió Kyung-hee a medias cuando se dio cuenta de que su arma se había convertido en un bastoncillo de algodón y parecía que nada podía disparar a Hye. Se volvió para mirar a la puerta junto a Hye y casualmente preguntó, ¿buscas a Sui sobre la nueva película del director Lian? Hye frunció los labios y admitió honestamente, sí. Kyung-hee bajó los ojos ligeramente y sonrió. Ahora no es fácil entrar en las películas del director Lian. En comparación con hace 4 años, el casting se ha vuelto mucho más exigente. Con una pausa, Kyung-hee levantó los párpados, miró a Hye y dijo medio en broma pero también provocadora, es más, Xiaoyi, no eres la misma persona que eras hace 4 años. Por supuesto, Hye sabía que Kyung-hee estaba tratando de provocarla, pero qué lástima. Hye no era del tipo débil, y nunca se permitió perder vergonzosamente. Ante ese pensamiento, Hye miró con calma a Kyung-hee y respondió con indiferencia, por supuesto, no soy el mismo que hace 4 años. Ahora, quiero reclamar mi título legítimo como abeja reina de la industria del entretenimiento. Con una pausa, Hye copió el tono de voz de Kyung-hee. Sonaba como si estuviera bromeando, pero su respuesta también era amenazante. Entonces, Kyung-hee, debes tener cuidado ahora, no dejes que te robe el trono y ocupe tu lugar. Kyung-hee se congeló ante las palabras de Hye. La frialdad en sus ojos sonrientes parecía mucho más obvia que antes. Parecía tener miedo de probar su propia medicina después de robar el título de Hye. Bajó la cabeza para mirar su reloj y cambió de tema. Tengo otros asuntos que atender. Voy a despegar. Si tenemos algo de tiempo, hablemos de nuevo. Capítulo 50. Hye no dijo nada, pero sonrió mientras veía a Kyung-hee irse. Los ojos de Hye no se volvieron completamente fríos hasta que Kyung-hee desapareció de la vista. No estaba bromeando con Kyung-hee, su amenaza era genuina. Hye definitivamente no era del tipo que dejaba que la gente la intimidara sin contraatacar. En su libro, estas palabras eran de suma importancia, nunca dejes que nadie se salga con la suya amenazándote. Definitivamente no permitiría que Kyung-hee robara su título y viviera una vida brillante y hermosa que no se merecía. Ella usaría todo su poder para hacer que Kyung-hee y Xie Yao le devolvieran cada pequeña cosa que le debían. No importa si era su lugar como abeja reina, su oficina o incluso su éxito actual. Quería que lo devolvieran todo. La compañía del director Lian estaba bastante cerca de la casa de los padres de Hye, dado que accidentalmente dejó su tarjeta de la cafetería allí en su última visita y había estado usando temporalmente la tarjeta de Tan Hua.
paró un taxi y fue directamente a la casa de sus padres para recogerlo. Después de la cena, Hyei notó que aún era temprano, así que se sentó en su sofá y comenzó a mirar televisión. Su madre cortó un poco de fruta y se la llevó mientras se sentaba y miraba la televisión con ella durante un rato. Entonces, de repente pareció que recordaba algo y volvió la cabeza para preguntarle a Hyei: «Xiaoi, ¿cómo está Hichen estos días?». Mientras su madre decía esto, las palabras que Hichen le dijo ayer en su casa de repente resonaron en sus oídos. Él le dijo: «Te lo advierto, no vuelvas a hablar de mí nunca más». Hyei hizo una pausa cuando estaba a punto de tomar una rodaja de manzana. Ella realmente no quería responder. «Xiaoi!» exclamación. «Mamá está haciendo una pregunta», dijo la madre de Hyei enfáticamente mientras veía a su hija permanecer en silencio por un tiempo. Después de que Hyei se tragara lentamente la manzana, respondió de mala gana: «Muy bien». Su madre se dio cuenta de que era una respuesta poco entusiasta. «Olvídalo, no puedo confiar en ti». Hyei pensó que todo había terminado, pero luego su madre dijo: «Cuando volviste a Sucheng, tu y te cuidó muy bien. Ahora que Hichen está en Beijing, no hemos hecho nada por él». «Xiaoi, ¿no vives muy cerca de Hichen?» «De camino a casa, ¿por qué no pasa por su casa y le entrega algunos suplementos de nutrientes que le preparé?» Hyei instintivamente declinó: «No sé dónde vive». Después de una pausa, Hyei agregó: «Es más, ni siquiera tengo su número, así que ni siquiera puedo llamarlo. ¿Cómo se supone que voy a dar?». Antes de que Hyei pudiera terminar, su madre levantó su teléfono y presionó algunos botones. Con eso, el teléfono en manos de Hyei sonó ding dong. Ella miró hacia abajo para descubrir que su madre le había enviado un mensaje de texto con 11 dígitos. Su madre no necesitaba explicarse, ella sabía que era el número de Hichen. Hyei sabía que si su madre quería que se hiciera algo, nadie podía decir no. Dado que su madre probablemente la molestaría por esto sin parar, pensó que sería mejor simplemente seguir adelante. Lo peor llega a lo peor, podría llevarse los suplementos al dormitorio y dárselos a Wei Tanhua. El plan de Hyei fue frustrado demasiado pronto ya que solo había marcado la mitad de los dígitos en su teléfono antes de que su madre le arrebatara el teléfono. Antes de que pudiera reaccionar, su madre marcó rápidamente el resto de los números. «Hichena, es tu Hibomu 1, tía, honorífica, no consanguínea. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado. Si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo. Hasta volverlos a leer me despido».